La niña del callejón maldito. En un pequeño pueblo, rodeado de niebla y callejones oscuros, se cuenta la historia de una niña que nunca encontró paz, y de don Anselmo, el único que se atrevió a mirar más allá de la oscuridad. Una noche, mientras caminaba por el callejón maldito con su linterna antigua, don Anselmo escuchó un susurro helado que lo hizo detenerse. ¿Por qué me dejaron aquí? Entre la niebla, apareció una figura borrosa, una niña con vestido blanco viejo y ojos vacíos que flotaba sobre los adoquines húmedos. Su rostro reflejaba tristeza y miedo, como si cargara con toda la desgracia del mundo. Don Anselmo recordó las historias del pueblo. Años atrás, dicen que desvivieron a una niña en ese mismo callejón, y su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Temblando, se agachó y tocó una vieja muñeca rota que yacía en el suelo. La muñeca vibró y un susurro se escuchó con más fuerza: «Ayúdame». Decidido a no ignorar su presencia, don Anselmo colocó una vela en el suelo y trazó círculos de sal a su alrededor. La niña se acercó, más clara esta vez, con lágrimas negras recorriendo sus mejillas. Con voz temblorosa pero firme, don Anselmo le dijo: «Tranquila, te ayudaré a descansar». Sombras danzaban a su alrededor, como si el callejón mismo cobrara vida, y el lamento de la niña retumbaba entre las paredes, haciendo que el aire se sintiera pesado y frío. Finalmente, la figura de la niña se desvaneció lentamente en la niebla, dejando solo la muñeca rota y la vela parpadeando. Don Anselmo sabía que esto era solo el comienzo. El espíritu de la niña estaba atrapado en algo más oscuro que la muerte misma, y lo que sucediera después nadie lo podía predecir. La vela parpadeaba sobre la tierra húmeda, proyectando sombras largas y distorsionadas, que danzaban sobre las paredes de las casas y los árboles nudosos. Don Anselmo respiraba con dificultad. Su linterna temblaba en su mano mientras la niebla se espesaba, rodeándolo todo como un manto frío y pesado. La niña del callejón maldito flotaba detrás de él, apenas a unos centímetros sobre el suelo, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de la vela, y sus ojos vacíos reflejando un dolor antiguo e infinito. Don Anselmo sostuvo la linterna más cerca, inclinándose sobre la muñeca rota y la vela encendida. La niña emitió un lamento, un sonido agudo y profundo que reverberó en el callejón de tierra. La brisa movió las ramas de los árboles, y las sombras de las hojas se entrelazaban con la niebla, creando figuras que parecían observarlo desde todos lados. Cada parpadeo de la llama hacía que la figura de la niña se viera más cercana, más tangible y más aterradora. Con un susurro tembloroso, don Anselmo dijo: «Tranquila, no te haré daño. Dime quién eres, qué pasó aquí». La niña giró lentamente hacia él, sus ojos vacíos destilando tristeza y rabia contenida. Por un momento, la luz de la vela iluminó su rostro con un brillo espectral, y don Anselmo sintió un frío intenso que le caló hasta los huesos. La tierra bajo sus rodillas parecía absorber su calor, y el callejón se volvió más silencioso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De repente, la muñeca vibró violentamente, y la vela parpadeó como si estuviera a punto de apagarse. La niña flotó unos centímetros más cerca, y un susurro surgió desde su boca: «Ayúdame, no quiero estar sola». Don Anselmo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La niebla se arremolinó, formando siluetas borrosas a su alrededor, sombras de otros espíritus que parecían observar, pero no se acercaban. Aún, el anciano comprendió que la vela no era suficiente, que la muñeca no era solo un objeto, sino un puente hacia algo más profundo y oscuro. La niña, con movimientos lentos y gráciles, rodeó la luz de la vela y por un instante, la llama iluminó toda su figura espectral. Don Anselmo respiró hondo, reuniendo valor, mientras la atmósfera del callejón se volvía más opresiva. La niebla, los árboles, las casas viejas y las sombras parecían acercarse, como si quisieran envolverlos en la misma oscuridad, de la que la niña jamás había escapado. Finalmente, don Anselmo se incorporó lentamente, sosteniendo la vela con firmeza, y con voz profunda murmuró: «No estás sola, yo te ayudaré a encontrar descanso». La niña se quedó inmóvil por un instante, su mirada fija en él, antes de que la niebla comenzara a arremolinarse aún más densamente a su alrededor, anunciando que lo que estaba por venir sería mucho más oscuro y aterrador. La temblaba en la mano de don Anselmo, y con cada palabra que murmuraba, el aire se volvía más pesado. Los espíritus retrocedían un instante, pero la niña seguía allí, flotando frente a él. Inmóvil,
con los ojos vacíos fijos en su rostro. De pronto, la vela crujió como si fuera madera quemándose, y la flama se estiró hacia arriba, iluminando la cara de la niña. Don Anselmo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella mirada no era de enojo, era de dolor. Un dolor tan profundo que parecía gritar sin emitir sonido. «No busco hacerte daño, solo darte descanso», susurró el anciano con la voz quebrada. Pero apenas terminó de hablar, un viento helado recorrió el callejón. Las puertas de las casas viejas golpearon con fuerza. Los árboles crujieron como si estuvieran a punto de quebrarse, y las sombras de los otros espíritus comenzaron a acercarse otra vez, rodeando a don Anselmo como un enjambre oscuro. El anciano apretó los dientes, levantó la vela con fuerza y recitó un rezo antiguo que su abuela le había enseñado. La llama creció, y por un instante, la niebla se abrió revelando algo terrible. En el suelo, a pocos pasos de la niña, estaba una pequeña cruz de madera vieja, enterrada a medias en la tierra del callejón. Don Anselmo entendió. Aquel era el lugar donde había sido olvidada. Se abrió paso entre las sombras que lo rodeaban, y cada paso era como caminar contra una tormenta invisible. El aire se volvió más frío, sus huesos crujían, pero no se detuvo. Colocó la vela frente a la cruz, se arrodilló y con lágrimas en los ojos, comenzó a rezar. La niña lentamente bajó la cabeza y por primera vez su lamento se escuchó. Un sollozo ahogado que estremeció todo el callejón. Las sombras retrocedieron, chillando como si se quemaran, y una calma extraña envolvió la noche. La flama de la vela se volvió azul, y en ese instante, los ojos de la niña brillaron con un resplandor tenue. Don Anselmo sabía que aquello era solo el inicio. Don Anselmo dejó la vela encendida a los pies de la cruz, creyendo que con eso lograría calmar el espíritu de la niña. Pero lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginó. La vela comenzó a brillar con una luz azul intensa, y de pronto la tierra bajo sus pies empezó a moverse, como si algo quisiera salir de ahí. Don Anselmo retrocedió, pero el aire se volvió pesado y helado. La oscuridad parecía cerrar el callejón sobre él. Entonces escuchó un sonido extraño, como pasos arrastrándose desde lo profundo de la tierra. Las casas alrededor comenzaron a llorar. De las paredes viejas brotaba agua oscura, como lágrimas de lodo, y en esas lágrimas aparecían rostros que gritaban en silencio. Don Anselmo entendió que no solo la niña estaba atrapada allí, sino decenas de almas olvidadas que pedían ser escuchadas. De pronto la niña volvió a aparecer, pero ya no era la misma. Su cuerpo se veía más pequeño, más delgado, casi transparente. Cada paso que daba dejaba huellas negras en la tierra, como marcas que no se borraban. Entonces una ráfaga de viento helado apagó la vela, y todo quedó en completa oscuridad. En medio del silencio, una voz infantil le susurró al oído: ¿Quieres ver lo que me hicieron? Don Anselmo intentó huir, pero sus piernas no respondían. Giró hacia el callejón y lo que vio lo dejó paralizado. De la niebla comenzaron a salir decenas de figuras espectrales, cuerpos encorvados, rostros deformes y manos huesudas que lo señalaban como culpable. En el centro de todos estaba ella, la niña del callejón maldito, con los ojos vacíos brillando en azul, y en sus manos sostenía la cruz que momentos antes estaba clavada en la tierra. Fue entonces cuando don Anselmo comprendió, demasiado tarde, que aquella cruz no era un símbolo de paz, sino el sello que mantenía atrapadas a todas esas almas en el callejón maldito. Don Anselmo comprendió que no podía seguir huyendo. El callejón lo había marcado, y esa noche volvió a entrar, decidido a terminar con la maldición. Llevaba en sus manos la cruz de madera vieja, la misma que había visto entre las sombras, y una vela azul encendida que brillaba intensamente, iluminando la niebla como un faro en la oscuridad. Las figuras espectrales volvieron a surgir de entre la bruma, encorvadas, señalándolo con sus dedos huesudos. Pero esta vez don Anselmo no retrocedió. Avanzó con firmeza, colocó la cruz en el centro del callejón y la clavó con fuerza en la tierra húmeda. El suelo tembló. Un eco profundo resonó en las paredes de las casas, y las sombras comenzaron a retorcerse, a gritar con voces huecas que parecían venir de lo más profundo del inframundo. Entonces, en el corazón de aquella tormenta de lamentos, apareció ella, la niña. Su figura pequeña, con el vestido blanco gastado, se acercó lentamente a la cruz. Ya no había furia en su mirada, sino tristeza, un dolor que llevaba siglos atrapada.
Don Anselmo, con lágrimas en los ojos, levantó la vela azul y susurró una oración. La llama tembló, pero no se apagó, y con un último resplandor, la cruz brilló intensamente, iluminando todo el callejón. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, una a una, como polvo arrastrado por el viento. La niña al fin sonrió. Sus labios apenas se movieron, pero don Anselmo escuchó claramente: «Gracias». Y con esas palabras, su cuerpo se disolvió en un resplandor azul que se elevó hacia el cielo, perdiéndose en la niebla nocturna. El callejón quedó en silencio. La maldición había terminado. Don Anselmo cayó de rodillas, exhausto, pero con el alma tranquila. Sabía que nunca olvidaría lo que había visto, pero también sabía que aquella niña por fin había encontrado descanso.